Muy buenas tardes con todas y con todos. Veo que la gente ya se está conectando, ya tenemos algunas personas ingresando a este día, a este encuentro que se llama el Meetup de Mujeres en Acción. Este ya es el número 22 de los Meetups de Mujeres en Acción organizados por la Red Mujer Emprendedora Ecuador, que el mes pasado cumplió ya 7 años. Imagínense ustedes, cumplimos 7 años. Y bueno, estos encuentros, para los que son nuevos, originalmente los hacíamos de manera presencial, pero considerando esta situación que estamos viviendo ahora, pues ya los hemos hecho ahora presenciales. Son eventos virtuales que los vamos haciendo. En el mes de mayo hicimos uno semanal, fue una locura, pero bueno, ahora los vamos a hacer más o menos cada 15 días, cada 3 semanas, dependiendo de las temáticas. Hoy la temática, no sé si Cristina me la puedes pasar ya a la siguiente slide, este Meetup número 22. Hoy vamos, no, el anterior, en el que está el título. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la economía violeta. Tal vez para muchos de ustedes es primera vez que escuchan economía violeta, otros tal vez ya lo han escuchado. Hoy vamos a hablar esto desde distintas miradas, pero básicamente, ¿qué es la economía violeta? Básicamente es la economía femenina, la economía de las mujeres, es decir, la participación de las mujeres en la economía. Y es todo un concepto también que va más allá solamente de una u otra actividad, tiene que ver ya con todo un ecosistema, como podremos ir conversando hoy con nuestras tres invitadas. Entonces, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este Meetup número 22 de Mujeres en Acción, con el título que le hemos puesto, Economía Violeta, una apuesta por la igualdad de género. ¿Cuál es la agenda que tenemos para hoy? Bueno, una pequeña bienvenida e introducción. Después, inmediatamente pasaremos a las presentaciones por parte de nuestras panelistas, nuestras speaker invitadas. A cada una le damos 12 minutos máximo para que hagan su presentación. Yo seré la moderadora, ya les voy a decir cómo me llamo. No te aceleres todavía, Cristina, tenemos que ver de qué se trata. Bueno, terminada esta fase inicial de las presentaciones, abrimos el foro a las preguntas y respuestas. Preguntas que por favor ustedes las pueden hacer en sus pantallas, deben tener abajo unos distintos iconos. Uno de ellos dice preguntas y respuestas. Ahí, por favor, a medida que vayamos avanzando, no tienen que esperar a que se abra el foro para hacer las preguntas, pueden irlas haciendo a medida que se les vaya ocurriendo durante las presentaciones de nuestras panelistas. Terminado este foro de preguntas y respuestas, haremos una especie de resumen, ¿ya? Después vamos a pedir a nuestras panelistas una presentación, unas palabras finales, más bien unas reflexiones o ideas que podamos considerarlas como conclusiones, y finalmente llegamos a las conclusiones y cierre de este meetup. Así que esa es nuestra agenda. Para quienes no nos conozcan, les quiero contar qué es la Red Mujer Emprendedora Ecuador. Ven ahí, hay una foto, en una de esas estoy yo, una de esas mujeres ahí alzando la mano soy yo. Ese día, que esto fue el 8 de marzo, bueno, no fue el 8, fue el 9, si no me equivoco, de marzo de este año, justo antes de que nos llegue, digamos, ya la emergencia sanitaria por la pandemia, estuvimos ahí reunidas algunas mujeres, como ven ustedes, haciendo mentoring entre mujeres. Eso es lo bonito, la posibilidad de trabajar en red, de trabajar en colaboración, en sororidad. ¿Y qué es la Red Mujer Emprendedora? Pues es una organización que conecta personas, ideas y recursos para viabilizar y promover negocios y proyectos de mujeres, ofreciendo servicios que permitan materializar ideas de emprendimiento. Otro rato puedo ir más en detalle sobre qué es la red. Hoy por hoy ya nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos una página de Facebook, ustedes buscan Red Mujer Emprendedora Ecuador, y también tenemos un grupo de Facebook, se llama RME Ecuador. En la página obviamente está la información de nuestras actividades, y en el grupo, en cambio, las mujeres interactúan como tantos otros grupos que existen, pero este se enfoca solo en temas de emprendimiento. No hablamos de otros temas, nos enfocamos en eso. ¿Ok? Después, el siguiente slide, creo que, bueno, ahí está una foto mía cuando tenía el pelo largo y estoy sin lentes ahí y con el pelo de otro color. Ya saben, las mujeres nos cambiamos el pelo de los colores. Ahora estoy roja para estar con la economía violeta. ¿Ok? Bueno, ahí está un pequeño resumen de mi perfil profesional.
pero sí soy una de las cofundadoras de la Red Mujer Emprendedora y nuestras speakers son estas mujeres que están ahí. La que está arriba, ella es Cecilia Chacón es la secretaria de Derechos Humanos del Ecuador. La que sigue, de pelo cortito, es, no te me aceleres, Cristina. Anterior, estoy contándoles quiénes son las tres speakers. La segunda que está ahí es Matilde Moore, que hoy va a hablar en primer lugar y ya les voy a explicar por qué. Y la que está abajo es nuestra querida Ana María Pesantes de OPEV, y ya nos va a contar ella de qué se trata. OPEV justamente es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil ecuatoriana que trabaja en temas de economía violeta justamente. Y bueno, Matilde, la representante residente del PNUD. Entonces, originalmente el orden lo habíamos definido así, pero lo cambiamos. ¿Por qué? Porque hace más sentido lo siguiente. Primero va a hablar Matilde, que viene del PNUD, acá en el Ecuador, ella es la representante residente, y nos va a dar una mirada más global de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, las mujeres en general y en relación al COVID probablemente. Después también algo sobre lo que estamos viviendo a nivel regional, ¿no es cierto? Entonces ella va a hablar primero, después va a hablar a Cecilia de la Secretaría de Derechos Humanos para hablar de este tema de la economía violeta a nivel nacional, ¿no es cierto? Desde la política pública. Y finalmente Ana María Pesantes nos hablará de la economía violeta, que además es algo que digamos, este nombre, esta marca, ¿no es cierto?, este concepto se les ocurrió a ellas, pero obviamente este es un tema que es nacional, es de todo el país y de todos los actores que hacemos el tema de la economía femenina, que obviamente no somos solo mujeres, también hay hombres que participan en esto. Entonces, sin más, Matilde, ahora sí, el grupo es tuyo y sí, obviamente te presentas brevemente y de ahí vamos directo a la presentación de tu parte. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Un saludo, María Sara. Estimada Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Estimada Ana María, directora de OPER. María Sara, no te presentaste, yo imagino que la gente te conoce. Sí dije que soy secretaria de Gobernanza y Gobernabilidad de la Vicepresidencia, te presento yo. Bueno, muchos saludos a quienes nos estén siguiendo en este momento. Y bien, yo tengo una presentación, si quieren la van poniendo, pero bueno, voy a empezar ya. Como ya todos sabemos, esta pandemia, este COVID-19, requiere respuestas urgentes, ¿no? Porque tenemos realmente unos impactos enormes en todos los ámbitos, en el económico, social, en el comunitario, familiar. Y a la medida que la pandemia se propaga, necesitamos como mundo, como humanidad, respuestas coordinadas e integrales de salud, de cuidados y sobre todo lo que nos ocupa hoy, la respuesta socioeconómica. Y sabemos que con la pandemia la desigualdad se está agudizando aún más y especialmente si hablamos de desigualdad de género. Son las mujeres las que en muchos casos se encuentran en la primera línea de acción, en los centros de salud, en los servicios, en el turismo, en la limpieza, en el cuidado doméstico. Estas mujeres están realmente desempeñando un papel clave para garantizar el bienestar y el cuidado de las personas y las poblaciones afectadas. Yo quería empezar con un breve repaso de los impactos, los retos que tenemos y las propuestas también que hacemos como Naciones Unidas para enfrentar esta compleja situación. La siguiente, por favor. Los datos que están viendo en este momento en su pantalla son una muestra del difícil panorama que enfrentan las mujeres en términos de empleo, de pobreza, también de violencia de género, si bien no es el tema principal de hoy, es algo que no podemos olvidar, ¿no? Esta pandemia tiene consecuencias sociales y económicas devastadoras, profundiza inequidades preexistentes en empleo y trabajo, cargas de cuidado, violencia, como acabo de decir, protección social, entre otros. A nivel global, se estima que la crisis del COVID-19 disparará una recesión económica gravísima. El Fondo Monetario Internacional, y estos son cálculos que se van revisando, ¿no?, según pasan los meses. El último dato que hay es que la desaceleración global provocará un decrecimiento del PIB de menos 4.9% a nivel global. Y en América Latina y el Caribe se prevé una contracción
realmente asustadora, de menos 9.3%, la mayor recesión jamás registrada. Este impacto económico negativo, por supuesto, viene por la desaceleración de la actividad económica, de los socios comerciales y también a nivel nacional, la caída en los precios de productos básicos como el petróleo, la interrupción de las cadenas globales de suministro, menor demanda de servicios y bienes, y también lo que es la aversión al riesgo y el deterioro de condiciones financieras globales. Y por supuesto traerá graves consecuencias impactando los ingresos y el empleo de las personas, particularmente de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad y en especial a las mujeres. Lo cito y lo pueden ver en su pantalla, un dato del Ecuador que nos indica que por lo general las mujeres tienen 1.5 veces mayor probabilidad de estar en el desempleo o incluso 2 veces mayor probabilidad cuando son mujeres jóvenes en comparación con los hombres. Estamos previendo que estos son cifras que lamentablemente pueden ir en aumento. Por otro lado, si hablamos de pobreza, que también sin duda aumentará a consecuencia de esta pandemia, vemos que en la región ya en el 2017, según datos de la CEPAL, había 116 mujeres en extrema pobreza por cada 100 hombres que estaban en la misma situación. Esta feminización de la pobreza es muy probable que siga en aumento, a no ser que tomemos una acción muy decidida en los próximos meses. Aquí yo quisiera tal vez resaltar el tema de la interdependencia. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo recientemente en una conferencia de líderes de América Latina sobre la crisis, y cito, nuestras sociedades solo son tan fuertes como su miembro más débil, ¿no? La idea esta de que somos una cadena y que la fuerza de la cadena es la que tiene el miembro más débil. Esto apunta, por supuesto, a la necesaria atención a grupos más vulnerables de la sociedad, incluyendo a las mujeres. Próximo, por favor. Bien, los retos que tenemos para la igualdad de género, yo he mencionado algunos, empleo, trabajo, cargas de cuidado, violencia, protección social y también en educación y desnutrición. Me quería referir solamente a uno de muchos retos dentro de cada uno de estos ámbitos, con algunos datos de Ecuador también. Las mujeres, por ejemplo, están sobre representadas en el empleo de los sectores más afectados por la crisis o algunos de los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, salud, servicio y trabajo remunerado del hogar. Por ejemplo, el 65% de trabajadores del sector turismo son mujeres. En promedio, 7 de cada 10 personas que proveen servicios son mujeres. En el sector salud, las mujeres ocupan el 60% del empleo total y el 81% de puestos de enfermería. Entonces, estos son datos clarísimos que requieren de una atención particular. También esta crisis sanitaria está cambiando la manera en la que trabajamos y tenemos un profundo efecto en el bienestar de los empleados y en especial el de las mujeres. Hay incrementos de problemas de salud mental y ansiedad debido al aumento de responsabilidades, el desequilibrio que tenemos entre la vida laboral y familiar al de repente trasladar nuestros trabajos o bien dentro de la casa o con todas las particularidades que implica salir a la calle a trabajar hoy en día. Entonces, tenemos mucha incertidumbre también en lo laboral, que está creando una presión adicional, ¿no? En términos de cuidados, no podemos olvidarnos de que el confinamiento ha incrementado el trabajo doméstico de muchas mujeres y de niñas en sus casas. Ya antes de la pandemia, las mujeres dedicaban 3 veces más tiempo a la semana al trabajo de cuidados. Y hoy, además de esto, se suma la educación de los hijos, el entretenimiento, la contención emocional de las familias, etc. Entonces, esta carga adicional, ONU Mujeres señala que puede representar una jornada laboral completa. Y esto, a su vez, obliga a muchas de las que sí tienen trabajo, por supuesto, a ausentarse, ¿no? Bien, no voy a entrar en las otras dimensiones, pero tenemos datos y podemos regresar a esto más adelante en el conversatorio, si no nos centramos en la parte de trabajo. Tal vez solo mencionar que en el tema de protección social,
alrededor de un 95% de los trabajadores por cuenta propia y no remunerados, que son la mayor parte mujeres, no están protegidos por el sistema de seguridad social. Entonces, vienen de la mano, tanto el ámbito laboral y mercado de trabajo, con, por supuesto, lo que es la protección social. La siguiente, por favor. Bien, hoy podemos conversar un poco más a fondo de diferentes soluciones y propuestas. El tema de salud, estamos hablando mucho de la economía en general y, por supuesto, la economía, los diferentes sectores afectados tienen que tener una atención en diferentes vertientes, ¿no?, para recuperarse. Pero creo que es particularmente interesante también dar una mirada a lo que es el sistema de salud, ¿no? Justamente por lo que decía que la mayor parte de las trabajadoras del sistema de salud son mujeres. Entonces es importantísimo de que las mujeres del sector sanitario estén en todas las fases de la respuesta en las tomas de decisiones nacionales y locales, y también asegurar la atención a las necesidades de las mujeres que están trabajando en el sector, a información, a equipos de protección, y garantizar también las soluciones de cuidado de niñas y niños y personas adultas de estas personas que están trabajando en este sector. Entonces ahí hay que encontrar modelos innovadores y solidaridad social y diferentes tipos de iniciativas como bancos de tiempo comunitarios para poder apoyar a este sector, ¿no? En el sector privado hay, por supuesto, una serie de posibles acciones, como por ejemplo proteger los ingresos y los empleos de los más vulnerables, trabajar con los proveedores desde el sector privado, con particular atención a negocios de mujeres, con apoyo financiero focalizado para sostener la liquidez. También hay posibilidad de trabajar por el lado de los consumidores, ¿verdad? Suspensión temporal de pago, reestructuración de deudas, etc. Y también en el ámbito comunitario, las empresas, por supuesto, tienen un ámbito de qué hacer en términos de campañas de sensibilización, información, etc. Quería mencionar algunos de los ejemplos que hacemos el PNUD y podemos profundizar después. Tenemos trabajo, por ejemplo, en un programa que se llama ODS Cadenas de Valor, que es un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas de varios niveles para creación de emprendimientos, crecimiento del negocio y conexión con cadenas de valor. Este programa lo redirigimos al inicio de la pandemia para tener una atención particular a lo digital. ¿Cómo digitalizo yo mi negocio para poder seguir activo? En este momento, esto era el inicio del confinamiento, pero la digitalización sigue siendo importante hacia el futuro también, porque vamos a contar por mucho rato en adelante con una situación donde va a ser más difícil salir a trabajar y vamos a continuar con servicios y bienes a través de medios online, ¿no? Una cosa bien bonita que hicimos fue algo que se llama Cash for Training. Normalmente cuando hay una emergencia se hace Cash for Work, que es pago contra trabajo, ¿no?, para crear trabajos temporales. En este caso, dado la pandemia y el confinamiento, lo que hicimos fue pago por capacitación. Entonces trabajamos, por ejemplo, con mujeres, varias de ellas en situación de movilidad humana, que aprendieron a costurar equipos de protección para hospitales. Entonces, por un lado han sido donados, pero ya hay un mercado y ya estamos viendo que hay posibilidad también de venta, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar más del programa de economía violeta, entonces no me voy a referir a esto en este momento. Bien, sobre política fiscal no voy a profundizar. En el tema de protección social, como decía, viene ligado al sector, al tema laboral y el mercado de trabajo muchísimo. Entonces, la necesidad de coordinar las medidas en el sector social y de protección social con las medidas del mercado de trabajo son importantísimas, ¿no? Y finalmente, la próxima lámina, yo quisiera aterrizar en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tenemos ya una hoja de ruta. Estos 17 objetivos y sus 169 metas, y en este caso en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género,
nos marcan el camino para lograr una plena igualdad entre mujeres y hombres. Y sin duda en este contexto actual, más que nunca estamos invitados a derribar viejas y discriminatorias estructuras y dar paso a una sociedad mucho más inclusiva. Entonces, de alguna manera, esta respuesta socioeconómica de la que estamos hablando también, el secretario general lanzó una propuesta de respuesta socioeconómica hacia futuro y tiene como eje transversal el tema de la equidad de género. Podemos tomar esta crisis como una oportunidad también para hacer acciones nuevas para fomentar esta igualdad de género. Gracias. Mi querida Matilde, bueno, en realidad nos has presentado, nos has dado una panorámica general que realmente es preocupante, evidentemente, ¿no? Es decir, ya antes de la pandemia se hablaba de que se daban distintas cifras, ¿no? Unos decían 100 años, otros decían 270 años, es decir, en todo caso, demasiados años para lograr la igualdad de género, a menos que le metamos algún tipo de turbo a lo que tenemos que hacer. Tenemos todos que realmente todas y todos, ¿no? Es decir, no solamente las mujeres, este es un tema de todos, porque cuando las mujeres estamos mal, sobre todo si somos jefas de hogar, está mal toda la familia, está mal el barrio, está mal el pueblo, está mal el país, porque no solo no solo tenemos influencia en nosotras mismas, sino en nuestras familias. Me pareció muy interesante lo que mencionaste sobre, obviamente, estos tres grandes temas, llamémosle así, de pérdida de empleo, pobreza extrema y violencia de género, que son obviamente los más dramáticos, ¿no es cierto?, dentro de lo que estamos viviendo y especialmente, digamos, para las mujeres. Pero también es interesante cómo en esa otra presentación mencionaste varios otros temas, ¿no?, que probablemente no son tan dramáticos como la violencia de género o tan dramáticos como la absoluta pérdida de empleo y la pobreza extrema que crecerá en el Ecuador, ¿no es cierto?, y en el mundo entero, pero en el Ecuador en particular. Es el tema de la participación de la mujer en la economía en ciertos tipos de trabajo que son los más vulnerables a situaciones como la que estamos viviendo ahora. Todo el tema de la economía del cuidado, que sigue sin ser suficientemente valorado, sigue sin ser parte de las cuentas nacionales. Bueno, todo el trabajo que hay que hacer por la prevención de violencia de género, la protección social, y obviamente el hecho de que las mujeres tengamos las herramientas para también ser las dueñas de nuestra vida y las dueñas de nuestras finanzas, ser financieramente independientes. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso y sobre todo esta última información de lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, que sin igualdad de género, pues no habrá ningún desarrollo, no habrá desarrollo, punto. No es que no habrá desarrollo que valga, no habrá desarrollo. Así que muchísimas gracias y ya volveremos pues con las preguntas y respuestas. Mi querida Ceci, ahora sí te toca a ti. ¿Dónde está Cecilia Chacón? Está apagado el micro. Está, ya, muy bien. Bueno, Cecilia es la secretaria de Derechos Humanos acá en el Ecuador, obviamente a cargo de todo ese conglomerado que son los derechos humanos, pero hoy vamos a hablar de los derechos de las mujeres y obviamente no solo de los derechos humanos fundamentales, pero también de todos los otros derechos en los distintos niveles y entre esos los derechos económicos y sociales, que de alguna manera es lo que compete en relación a lo que es la economía violeta. Así que sin más preámbulos, Ceci, el grupo es tuyo. Muchísimas gracias, María Sara. Quiero mandar un fuerte abrazo a Matilde Mort y también a Ana María Pesantes, con tertulias en este espacio que nos permite sobre todo socializar cómo estamos trabajando a través del Estado ecuatoriano como política pública, incidiendo sobre todo de manera positiva, pensando en la economía de las mujeres. Quiero compartirles ahora una presentación en la que sobre todo quisiera mirar con ustedes, no, vamos a mirarla ahí, un enfoque que no es un enfoque economicista, no tiene que ver con los números fríos de la economía, sino cómo más bien pensamos en los efectos cuando hay una catástrofe, un terremoto, y el Ecuador es algo experto en esa relación. Hemos tenido el terremoto de Pedernales en el año 2016, hemos tenido dos
erupciones un poco fallidas del volcán Tungurahua en la provincia del Tungurahua. Y permanentemente este es un volcán activo y tenemos los cenizazos, por lo tanto nos afecta directamente a la agricultura, al turismo, a la economía territorial. Y también tenemos los efectos de la ceniza del volcán Sangay. Tenemos terremotos, sequías, tenemos cenizazos, y ahora también como un fenómeno mundial que no lo vamos a ver quizás en 100 años de la vida de este planeta, el COVID-19 como pandemia mundial. Y obviamente siempre que hay una catástrofe, algo de fuerza mayor, los estados estamos motivados para mirar qué pasa ya no solo en el tratamiento directo de la emergencia y en este caso sanitaria, sino cómo hacer para mejorar que la economía, que es el vínculo del ejercicio social, el vínculo que nos permite la sobrevivencia, el vínculo que nos permite activarnos para crecer como país, como Estado, como sociedad, salga adelante. Pero no podemos hacer esta mirada si es que no vemos sus consecuencias, sus efectos desde un enfoque de género, desde la perspectiva de género. Entonces, esto no tiene que ver con una mirada economicista, sino qué pasa cuando suceden este tipo de efectos de fuerza mayor. Y en el caso específico de pandemia COVID-19, las mujeres somos muy golpeadas, no solo por la emergencia sanitaria, sino que venimos arrastrando una pandemia mucho más larga como es la violencia intrafamiliar. Pandemia que además tiene 5.000 años y de alguna u otra manera el ser humano la ha venido naturalizando. Pero esta es una pandemia como COVID-19 que también mata. Entonces, la visión económica de un país es pensar cómo es que de esta crisis podemos tener una oportunidad para mirar diferente, caminar diferente y hacer las cosas diferentes. Cuando pensamos en esta propuesta como país, sobre todo miramos que las mujeres que somos las más afectadas tenemos un impacto sustancial. Por ejemplo, el 80% de servicios que están en el turismo, en el espacio manufacturero, artesanal, en las fábricas textileras, en la floricultoría, también en las broculeras, en el servicio primario, secundario y terciario de la agricultura, es decir, en toda la cadena de valor de la agricultura. Estamos en un 80% las mujeres. Ahí estamos, en estas grandes empresas y en esta gran ruta de la producción y de la economía ecuatoriana. Pero también cuando hablamos del comercio informal o del autonegocio, también el 80% de este comercio informal del que vemos en las calles, la señora de las salchipapas, la señora de los chochos, la señora de los helados, la señora que nos vende las flores con los ramitos, todas ellas somos mujeres, pero lo fundamental es que aquí el 27%, es decir, 27 mujeres de cada 100 somos exclusivamente mujeres. Esto significa que en una condición de una emergencia y de una crisis económica, el impacto directo del empleo está centrado en las mujeres, en mayor grado. Está comprobado que las mujeres tenemos más dificultades en pandemia y pospandemia de encontrar trabajo, más dificultades de encontrar trabajo que en un hombre. Para una mujer, los 6 meses siguientes van a ser difíciles para encontrar empleo seguro. Otro elemento fundamental es que hay un peligro que trasciende, que está invisible todavía en la pandemia y que en este momento se está develando y que estamos mirando dónde están las estadísticas, dónde están los números. Que es, por ejemplo, en términos de pospandemia, las familias prefieren cuidar la salud y la alimentación de su familia y sacrifica otro tipo de necesidades prioritarias que están en el desarrollo familiar, como es la educación. Por lo tanto, no queremos niños con deserción escolar o mujeres desertando de las universidades porque tienen que buscar un medio de sobrevivencia para ellas y su familia. También en estos momentos de pandemia
aumenta la vulnerabilidad, por ejemplo, en niños y niñas para la desnutrición alimenticia y sobre todo aumenta los niveles de violencia contra niños, niñas y mujeres. Estos son los datos que no mira la economía, pero incide directamente en los costos de un país. ¿Por qué? Porque en los casos específicos, y voy a poner otro ejemplo que la CEPAL también ha orientado, nos ha comentado en estos días, es que a lo largo de un año, miren que no es mucho tiempo, un año nada más, América Latina posiblemente tendrá 47 millones de embarazos no deseados, producto de la falta de la planificación familiar en tiempos de pandemia o la falta de acceso a medios anticonceptivos. Eso significa que los estados se van a ver motivados y obligados a colocar mayores recursos en los servicios de salud para atender, obviamente, todo lo que viene. Más recursos también colocados en sistemas de asistencia social como bonos de desarrollo humano, que implican sostener, obviamente, a este gran número de personas que por falta de empleo, por falta de trabajo, por falta de medios de producción, tienen que ingresar a la lista de los registros sociales y solicitar un bono de desarrollo humano porque inmediato no encuentran una solución ni de empleo ni de acceso a medios para solventar y sustentar a su familia. Entonces el Estado tiene que verse obligado a tener más recursos para invertir en estos elementos que significa la seguridad social. Más elementos también que tienen que estar en educación, como vemos, sobre todo el acceso a la educación en tiempos de pandemia ha sido la virtualidad. Y en el Ecuador, 37 de cada 100 niños apenas pueden conectarse a un medio virtual o el acceso a un computador con internet. Esto significa entonces que la educación se ha vuelto en tiempos de pandemia algo excepcional, algo de un privilegio, pero que también permite al Estado visibilizar dónde tiene que pisar el acelerador para incidir en estos otros elementos como significa el mejoramiento y el aumento de la tecnología y la cobertura del Internet. Entonces, todo esto significa simplemente tener más recursos, no menos recursos. Y cuando hablamos de las mujeres, pensamos en que estos recursos puedan extenderse no por 6 meses o un año, quizás en los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo pensar en la economía violeta cuando nos vemos tan afectados hombres y mujeres y sobre todo las mujeres en estas condiciones también de violencia intrafamiliar? Pues bien, pensamos que todos los estados deben tener alternativas que miren con la balanza del equilibrio, con los ojos de repartir adecuadamente lo que tenemos, lo poco o lo mucho que tenemos, pero repartirlo adecuadamente en sintonía de este enfoque para hombres y para mujeres y pensando quiénes son las personas más vulneradas en estos espacios. Entonces miramos que aquí estos esfuerzos de la economía violeta tienen que venir y tienen que llegar. Entonces ya hemos hablado un poquito de los antecedentes. Mañana esta presentación o ahora mismo queda con María Sara para compartirla. Pero sobre todo, ¿qué buscamos? Es promover un proceso de activación económica en todas las áreas, turística, artesanal, manufacturera, textil. Vamos a pensar en la pequeña, mediana, gran empresa, en aquellos sectores como son la agricultura de primer servicio, segundo y de terceros servicios. Y eso significa también anclar a la economía, especialmente a las mujeres jefas de hogar, productoras, microempresarias, emprendedoras, artesanas, trabajadoras informales, trabajadoras domésticas. Ya aquí Matilde nos dio un enfoque clarísimo de los costos que significa de la economía del cuidado y quienes en el marco de la pandemia COVID-19 han visto reducidos los recursos buscando una parte para minimizar su posibilidad de ingresos y por otra parte sostener el ingreso familiar. Estas son las dos premisas de las familias, salud y economía. Bueno, entonces, ¿qué significa pensar en símbolos clave de economía violeta? Primero, que los recursos que se entregan
bajo el enfoque de un crédito, que son recursos económicos, de multilaterales, del Estado, de los ecuatorianos, sirvan también para el emprendimiento productivo y de servicios que superan la pobreza por ingresos de las mujeres. Y aquí, miren, hay un cambio de enfoque. Aquí no se trata de tener más plata para créditos y endeudar a las mujeres. Ese no es el objetivo. Cuando hablamos en inculcar un proceso de un enfoque de economía para procesos de crédito, significa que estos créditos deben tener un norte y una brújula, que significa buscar, obviamente, que esta persona, la mujer, la familia, tenga medios de producción y capital para recuperar el negocio, el emprendimiento y lo eche a andar, pero también significa mejorar su autonomía económica, revitalizar su esfuerzo para mantener su familia, de no perder estos elementos claves de la sociedad que son educación, salud, empoderamiento, autoestima, pero sobre todo un autocuidado y una economía autónoma que mañana le va a permitir salir de esos vínculos de la violencia, porque mucha gente, muchas mujeres nos quedamos al lado de nuestro agresor porque se vuelve en el único proveedor de la economía familiar. Entonces, también la economía implica autonomía. Segundo, facilitar el emprendimiento asociativo. Qué bonito que otras mujeres, entre juntas, este espacio que me encanta de María Sara, de la Red de Mujeres Emprendedoras del Ecuador, habla de una red no solo de iniciativas económicas, de emprendimiento, sino de empoderamiento, autoestima y autoconfianza. Y para ello, incentivar nuevos liderazgos de mujeres jefas de hogar, de productoras, trabajadoras independientes, entre otros. Entonces, miren que ese enfoque economicista sale de nuestra mirada. Y luego pensar como un tercer elemento, incentivar a la gran empresa para que, y ahí Matilde, por ejemplo, lo está trabajando con el MIPRO, promovamos que las grandes empresas que son alimentadoras del empleo puedan tener este sello violeta con algunos requisitos y sobre todo pensando que esta estrategia permite sostener el empleo de las mujeres, echar para adelante las empresas, no quedarse fuera de esta reactivación económica y que al mismo tiempo de recuperar empleos, mantener empleos, volver a recuperar los empleos de las mujeres, permita a la empresa caminar hacia adelante, pero también permita que estos elementos no sean el motivo para aumentar los índices de violencia intrafamiliar o de género en el Ecuador. Entonces, una economía con enfoque violeta tiene principios. Tiene que ser colaborativa, asociativa, solidaria, pro calidad, pro persona, pro comunidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un espacio que es amigable al encuentro de las mujeres hacia su empoderamiento, su autoestima y sobre todo la revitalización de esa economía que tanto necesitamos. Alguien decía por ahí que si un país necesita 5 años para reactivación económica, cuando se empieza con el enfoque de género y lo pensamos también con las mujeres como un sentido de equilibrio, quitando estos vicios sociales que también nos da las crisis, significa que lo podemos hacer en menor tiempo. Si un país necesita, como ejemplo, 5 años, pensar con las mujeres esta reactivación económica significa acelerar el paso y reducir esos años para entrar a una activación sostenible, efectiva, caminante y andante y segura, sobre todo en dignidad. Por lo tanto, los componentes estratégicos tienen que ser el empoderamiento, que lo vamos a decir siempre, el fortalecimiento de capacidades. Muchas de las mujeres que tenemos un emprendimiento no tenemos educación financiera, no sabemos cómo hacer nuestro plan de negocio, qué significa sostenibilidad. Entonces, no es cuestión de que solo nos den un crédito o acceder a recursos, sino cómo los manejamos, qué significa el retorno, qué significa el beneficio, cómo mejoro mi negocio, cómo le hago crecer y cómo crezco yo y mi familia conjuntamente con ese negocio. Y por lo tanto, ese componente del emprendimiento va a significar que muchas mujeres pongan de lado sus habilidades, sus destrezas, conocimientos y habilidades para poder caminar en una reactivación económica mucho más segura y sobre todo entrar en un proceso también de acompañamiento, de articulación y de evaluación. Entonces, la estrategia
al parecer es sencilla, pero cuando la vemos en el marco de las instituciones es compleja, pero no es difícil e imposible de hacerla. Empoderar a las mujeres para mejorar su proyecto de vida y las capacidades para fomentar procesos productivos y la posibilidad asociativa. Fomentar la capacidad técnica de las mujeres. No importa que no tengamos educación financiera, no sea estudiada en administración de empresas. Muchas mujeres no empezaron por ahí, empezaron con la habilidad de sus manos y con sus ideas. Desarrollar condiciones para el acceso al crédito y emprendimiento de las mujeres. A mí me daba una buena noticia hace poco Javier Lazo, el ministro de Agricultura, y me decía, Cecilia, hoy ya quitamos ese viejo requisito que decía que si las mujeres queríamos un crédito teníamos que tener no solo el permiso, sino la firma de nuestra pareja, ¿ya? Y finalmente, articular una respuesta multiactorial que nos permita generar este nivel de acompañamiento. Bueno, la propuesta es llegar a muchas mujeres, que muchas mujeres nos acompañen y que la reactivación del país sea mucho más cercana, con equilibrio, con el ejercicio y participación de las mujeres, que con ellas, con nosotras, estamos asegurando otros vínculos de la sociedad y haciendo que el Estado no solo tenga más recursos para los gastos, sino que invierta mejor y la recuperación sea más rápida. Muchísimas gracias, María Sara, y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, mi querida Ceci. Al último estuviste flash para mantenerte en el tiempo, pero bueno, ya tendremos chance de que te hagan preguntas y puedas ir digamos, puedas desarrollar más sobre todo este último slide. Pero quisiera rescatar muchas de las cosas que dijiste, pero quisiera rescatar dos o tres, ¿no? Una, el hecho de que este no es un enfoque meramente economicista. Estamos hablando de algo que realmente pone al centro a la persona. Y en este caso a la persona mujer, a la persona madre, a la persona hija, a la persona tía, a la persona abuelita, a la persona que realmente es el centro de nuestra atención, que somos en este caso las mujeres. Y todo el entorno, ¿no es cierto? Nuestro entorno familiar, el entorno, digamos, inclusive del barrio, el de la familia ampliada, sobre todo pensando en los hijos, ¿no? Todo el tema de que ahora con esta cuestión del COVID, digamos, no solamente se están perdiendo empleos, sino que los hijos de las mujeres jefas de hogar están teniendo también todos estos grandes desafíos en el ámbito de la educación, ¿no? Tener que dejar el colegio, bueno, la doble, triple y ahora cuádruple jornada de las mujeres, etcétera. También es importante, quisiera resaltar el hecho de que digamos, una iniciativa como esta, digamos, nacional, que busca juntar a múltiples actores, pero desde lo público, no es simplemente eso de entregar créditos por entregar créditos, ¿no? Estamos hablando de que esos créditos, en tal caso, si se entregan, tienen que ser hechos de manera técnica y tiene que haber todo un proceso de acompañamiento para que estos créditos no se conviertan más bien en un peso, sino que sean realmente una herramienta digamos, de apoyo en que estas mujeres puedan cumplir sus planes de vida, ¿no? Y bueno, finalmente rescatar todo el tema de que cuando las mujeres trabajamos en red somos mucho más poderosas y realmente eso es parte de lo que implica la Red Mujer Emprendedora, ¿no? Y de hecho, si ves el logo de la Red Mujer Emprendedora, tiene el hexágono, el famoso hexágono. Así es. Hablado siempre en todo lo que tiene que ver con el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 y todo el trabajo que realizamos, digamos, para que lleguemos a estos acuerdos, a estos pactos, a estas soluciones consensuadas y coordinadas y colaborativas, que es lo que nos va a hacer crecer. Ana María, ahora sí tú. Ana María Pesantes, desde nuestra hermosa ciudad de Guayaquil, puerto principal. Además está de color violeta, como le pueden ver. Y Ana María es la directora ejecutiva de OPEF, espero decir bien el nombre, es una organización sin fines de lucro. ¿Qué significa OPEF? Significa Observatorio y Participación de la Economía Violeta, si no me equivoco. Ya dirás tú el nombre exacto, a veces yo me confundo. Pero en todo caso, fíjense ustedes, esas justamente, y desde lo que es el sector privado, tantos privados sin fines de lucro como el trabajo con fines de lucro, que son las empresas, ellas serán puntal fundamental de todo este tema de la economía violeta, que de hecho, además, como les dije, es un branding originalmente de ellas, pero que ahora es ya de todo el país y, ¿por qué no?, del mundo entero. Así que, Ana María, sin más, el grupo es tuyo. Muchísimas gracias. Hola a todos los invitados. Matilde, Cecilia, qué gusto compartir un escenario con ustedes.
Y María Sara, una vez más, muchas gracias por tu invitación. Déjenme compartirles mi pantalla. Ahí la están viendo. Era promoción, no participación. Ya Sí. ves, yo sabía que me estaba equivocando. Es organización y promoción para la economía violeta, y nosotros tenemos un observatorio dentro de la organización, de la ONG, que justamente es lo que les voy a comentar ahorita, ¿verdad? Quiero ponerles este video, rapidito. Bueno, quería empezar con ese pequeño video, y el World Economic Forum en su último informe nos indica que tardaremos al menos 100 años en poder cerrar por completo la brecha de género. Unos dicen que más, otros dicen que menos, pero en todo caso eso es lo que dice el World Economic Forum, y una de las cosas que es por las que estamos hoy aquí, y creo que este panel tan maravilloso que ha tenido María Sara el gusto de unirnos, es justamente para eso, para que no sea 100 años, 200 años o menos de 100 años. Por una parte también el BID nos enseña que alcanzar la igualdad de género en el mercado laboral no solo beneficia a las mujeres y a la sociedad, sino también a toda la economía. Se estima que cerrar la brecha de género podría aumentar el Producto Interno Mundial en 28 billones de dólares al 2025. Y esto es algo que siempre yo digo en todas mis conferencias: tener a mujeres en el mercado laboral es un buen negocio. Luego de esto, nosotros desarrollamos el observatorio justamente para tener base y poder desarrollar una investigación aplicada. Esto aquí lo que nos va a ayudar es desarrollar análisis y posterior diagnóstico para poder crear acciones concretas, como las que ya vieron en la presentación de Ceci, ¿verdad? Ejecutaremos investigaciones para medir la trayectoria de las mujeres, el aporte y el impacto de la inclusión de la mujer en la economía del país, generar propuestas de políticas públicas, aportar mecanismos para la estrategia de la economía violeta en general. Pero bueno, todos me preguntan siempre qué es la economía violeta, y la economía violeta es una estrategia que tiene como objetivo reducir la brecha de género mediante establecer las mismas reglas del juego para hombres y para mujeres, en el ámbito social, educativo, político y económico. Así como ya vieron uno de los temas que comentó Ceci, estamos de manera transversal en todos estos pilares. Y Economía Violeta busca lograr el desarrollo social a través de la igualdad, competitividad y sostenibilidad, dando paso a un mundo mucho más exclusivo donde todos alcancemos el bienestar. Aquí un poco OPEP se creó pensando, o estamos convencidas de que la igualdad de género es necesaria para el desarrollo de todas las personas e inclusive de la sociedad. Por eso decimos que crear una teoría como Economía Violeta, que apunta a lograr la igualdad de género, creando las condiciones adecuadas para las mujeres, pueden desarrollar una oportunidad plena y aportar al desarrollo económico del país. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente, OPEP se creó para ser un articulador. Es un gran articulador y el que va a engranar a todos los participantes de este gran ecosistema, en donde está el Estado Nacional,
donde está el gobierno central o GAT de cada uno de las provincias o ciudades. También están diferentes ONGs, también están las empresas privadas que cumplen un papel importantísimo en todo este tema. También está la academia, ¿verdad? Y toda la parte de la sociedad civil. Nosotros tenemos esta línea o este ciclo de vida que va desde que nace hasta la edad adulta. Esto quiere decir que nosotros vamos a desarrollar o impactaremos en todo el ciclo de vida de la mujer. ¿En base a qué? En base a estos 4 indicadores sociales, que son los indicadores del World Economic Forum, que es la participación económica y oportunidad, la educación, la participación política, la salud y la supervivencia. Pero bueno, siempre también me comentan, bueno, ¿cómo nació el observatorio? El observatorio nació basándonos en el número o el porcentaje de desempleo que existe en el Ecuador. Hoy no les puedo dar data actual, pero hasta antes de que pase toda la pandemia, nosotros teníamos del número total de los desempleados en el Ecuador, el 53% eran mujeres, ¿ya? Y el 47% eran hombres. De esto aquí, la razón de término de su trabajo, despido intempestivo era un 20%, la renuncia voluntaria era un 34% y la terminación del contrato era de un 21%. La ocupación dentro de los empleados del sector privado era el 66%, por eso es que digo y enfatizo siempre que el sector privado es muy importante en este tema, y el 11% eran empleados del gobierno. El nivel de estudio también es bastante alarmante, el 50% solo tiene bachillerato, el 16% tiene una educación básica y el 33% tiene una educación superior. Ahí es interesante porque tenemos 33% de mujeres que han sido, que tienen su título universitario, pero que no están trabajando. Y la brecha salarial que la tenemos alrededor de un 15%. Aquí nosotros desarrollamos una investigación porque nos dimos cuenta que este 34% que vemos de renuncia voluntaria, no conocíamos la razón. Entonces, hay investigaciones a nivel mundial y por ejemplo, les doy un ejemplo, en España, por ejemplo, se dice que 6 de cada 10 mujeres salen de sus vidas corporativas por cuidar a sus hijos. Pero no sabemos aquí exactamente cuántas, así que nosotros con ayuda de la UES, con ayuda también de Ipsos, que es nuestro socio estratégico, hemos desarrollado desde el mes de enero de este año, diciembre-enero de este año, comenzamos una investigación para poder tener el por qué estas mujeres salen de sus vidas corporativas y por qué existe un número tan alto de mujeres profesionales con título universitario que están desempleadas. Bueno, aquí OPEP lo que va a desarrollar es una colaboración público-privada para reducir las barreras que impiden a las mujeres acceder a las oportunidades laborales, empresas de liderazgo en igualdad de condiciones. Esta iniciativa está basada en investigación aplicada, como ya se las comenté, para estos 4 pilares: incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, incrementar el número de mujeres en posiciones de liderazgo, incrementar la empleabilidad de carreras del futuro, que eso hoy en día se ha exacerbado aún muchísimo más, y reducir la brecha salarial. ¿Y por qué la iniciativa? Porque esto permitirá al país que a las organizaciones, tanto públicas y privadas, acelerar el cierre de la brecha económica de género. Esto es un poco nuestro plan de acción, o cómo lo vamos a desarrollar. Existen las diferentes empresas que ya están sumadas a la iniciativa, que están comprometidas y que están con plena cooperación. La parte de investigación que la hace directamente la academia, en este caso estamos trabajando con ESADE en estos momentos y con Ipsos, y bueno, nosotros como el articulador de esta gran iniciativa. Obviamente lo que queremos es que las organizaciones tengan un acompañamiento en donde nosotros vamos a crear primero una carta compromiso para el cambio, segundo un autodiagnóstico para esta acción, y tercero, un plan de mejora, en donde obviamente vamos a ayudar a todas las empresas a que puedan desarrollar, por ejemplo,
una terna de recursos humanos que no sea sesgada, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, ahí, dependiendo del diagnóstico de las empresas, nosotros desarrollaremos todo este tipo de consultorías o talleres. Dentro de las mujeres y el trabajo, el 60% de los ecuatorianos consideran que los hijos sufren cuando una mujer está trabajando. Entonces, ¿qué mujer hoy en día no trabaja? Esto es muy importante. Solo 1 de cada 10 mujeres son CEOs en el Ecuador, y justamente hoy estamos desarrollando también una investigación con la superintendencia en compañías, en donde estamos viendo el performance de estas empresas que están lideradas por mujeres. Ahí también vamos a tener ayuda del INCAE, por ejemplo, que acaba de sacar un estudio del financiamiento para las mujeres que emprenden, ¿verdad? Porque la mayor cantidad de empresas de mujeres están en la pequeña empresa y en el micro. Solo el 26% de esas... Solo el 26% de miembros del directorio son mujeres, el 65% de empresas que operan en el Ecuador no tienen políticas de participación de mujeres en directorios o en cargos gerenciales, no existen estas políticas. El 52% de las mujeres cree que la carrera profesional se ve afectada cuando tiene una familia. Y bueno, aquí un poco les quisiera comentar que la oficina del BID para la iniciativa de igualdad de género considera OPEP como un caso de éxito en la región a nivel LATAM, dada su alcance y visión integradora de un ecosistema completo y funcional. Y en América Latina existen 6 países, que son Chile, Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana y Costa Rica. Se está creando en Perú, que cuenta con una oficina de la IPG, del BID, que busca cerrar las brechas de género en la participación laboral, la remuneración, el liderazgo, a través de la colaboración público-privada, como lo estamos haciendo a nivel de OPEP, justamente para reducir estas brechas de género. Y en Ecuador, OPEP ha sido seleccionado como la Secretaría Técnica que va a operar esta gran iniciativa, o esta IPG, para poder alcanzar el título de Iniciativa de Paridad de Género en el Ecuador en el 2021. Y también me complace comunicar que Economía Violeta fue comparada con las otras economías, como la economía naranja, economía verde, economía circular, etcétera, etcétera. Esto fue un artículo que sacó El Universo, creo que fue cuando fue nuestro lanzamiento, el 12 de febrero. Y bueno, eso básicamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Ana María. Y bueno, gracias a todas y cada una de ustedes. Y ahora sí, a quienes están, digamos, conectados, les diríamos que por favor nos hagan preguntas, porque no hay ninguna pregunta, increíblemente. Estamos, no sé, si tienen preguntas, por favor, las personas que están conectadas. No hay preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, me pareció, voy a hacer un pequeño resumen y sobre todo rescatar algunas de las cosas interesantísimas que dijiste, Ana María. Bueno, obviamente lo que ya todas sabemos, ¿no es cierto? Y que algunos hombres también ya saben, y ojalá todos sepan, este tema de las brechas de género, ¿no es cierto? Existen estas brechas, no es un tema ideológico, no, son datos simples, puros, ¿ya? Y entonces, lo que tal vez no está absolutamente consensuado en el mundo es cuántos años nos va a costar al planeta entero y a todas las sociedades en el mundo lograr, digamos, no solo acortar, sino eliminar esas brechas. Unos hablan, como dices tú, de 100 años, otros hablan de 270 años. Ahora con lo del COVID, aparentemente se va a ampliar la brecha, con lo cual hay un retroceso y es triste porque eso significa que hay mucho trabajo. Por un lado bueno, hay cosas fuertes, pero también probablemente nos ha permitido que más gente sepa lo que está pasando, que más gente tenga esa conciencia. Bueno, nos diste datos muy interesantes, obviamente, tanto a nivel mundial como específicamente en el Ecuador. A mí me impresiona y me duele tremendamente que el 60% de los ecuatorianos consideren
porque yo no soy de las que considero eso, soy de las que estoy en el 40%, pero que hay un 60% de ecuatorianos que piensan que los hijos sufren porque las madres trabajan. Bueno, hay personas, inclusive dentro de mi familia, que piensan que todos los males del mundo pues, tienen que ver con que la mujer trabaje, ¿ya? Entonces, bueno, eso es muy fuerte. Una cosa muy importante que me gustaría rescatar de tu presentación es el hecho de que la economía violeta, ¿no es cierto?, desde la mirada de OPEP, básicamente tiene que ver con todo este proceso, ¿no es cierto?, este cambio, yo diría un cambio de paradigma definitivamente, para mirar justamente esta participación importante de las mujeres y, bueno, con el acompañamiento de nuestros colegas varones para cerrar esas brechas justamente. O sea, está enfocado en eso, en cerrar las brechas. Ustedes tienen definido todo un ecosistema y es interesantísimo porque ese ecosistema, digamos que ustedes lo han pensado, lo han definido, calza perfectamente también con la mirada que se tiene desde los otros actores, sobre todo en este caso del sector público, que también piensa en un ecosistema porque es la única manera de lograrlo. Si solo uno trabaja, o sea, si solo el sector público lo hace, no va a funcionar. Si solo la academia lo hace, no va a funcionar. Si solo el sector privado, por más potente que haga, pero no viene acompañado de política pública, no va a funcionar. Y si los ciudadanos solitos estamos ahí luchando, tampoco. Entonces, todos tenemos que trabajar en conjunto y ahí viene este ecosistema funcional. Y tiene que ser un ecosistema funcional en donde todos realmente le apuntemos a lo mismo. Me encantó también el tema del ciclo de vida. Es decir, hay un trabajo pensando desde que la bebita nace, la bebita y el bebito nacen, hasta que pues llegamos al ocaso de la vida. En cada uno de esos momentos, pues obviamente vamos a ver una intervención de parte de todos los actores del ecosistema, ¿ya? Y me encanta saber que OPEP obviamente va a ser el articulador de este ecosistema, junto con otros actores también, pero la idea es que ustedes están y se van a enfocar en la articulación me encanta y quisiera contarte, Ana María, y contarles también a Matilde y a Cecilia, que, bueno, yo aparte de todas las cosas que soy coach ontológica, ¿ya? Y tengo un coach que es maravilloso. Este coach se llama Juan Vera Gil. Él es español, pero que vive ya muchos años en Chile. Y él también es coach ontológico de la escuela Newfield, ¿ya? Pero él se ha enfocado muchísimo en el coaching y la política, ¿ya? Y la política pensada no en solamente la política desde lo público. La política también se la hace desde lo privado. Eso también es bien importante entender. Bueno, después de muchos años de trabajo en estos temas, habiendo sido coach de ministros, de viceministros, creo que hasta de presidentes, Juan Vera es una maravilla, acaba de sacar un libro que yo les recomiendo a todas que se lo compren. Ya vamos a ver si logramos hacer el lanzamiento acá en el Ecuador. Voy a ver si hablamos con Mr. Books o algo así. Oigan, el libro se llama, fíjense el nombre, anoten, es una belleza, se llama Articuladores de lo Posible. Articuladores de lo Posible. Entonces, si cada uno de nosotros y cada una de nosotras nos convertimos en articuladoras, en este caso de lo posible, significa que a lo que vayamos lo vamos a hacer pensando no solamente en nuestra mirada, sino en la mirada global, en la mirada de ese ecosistema, en la mirada de ese hexágono, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, en donde se piensa siempre en todos los actores posibles para que esos actores de manera colaborativa y solidaria y responsable, y pensando en los ODS, ¿no es cierto? Que aquí hay varios ODS que están en este trabajo. Obviamente está el ODS 5 que habla de igualdad de género, pero hay muchos otros ODS, como el ODS 8, el ODS 1, no hablemos obviamente, el ODS 2. Bueno, realmente yo creo que todos los ODS tocan a la economía violeta y viceversa. Entonces, no olvidemos que estamos pensando en la sostenibilidad y en el desarrollo sostenible como el gran paraguas de todo esto. ¿Con foco en cuál? En el ODS 5, obviamente, porque lo que se busca es cerrar las brechas de género. Ya están poniendo ahí cuál es el enlace del libro de Juan Vera Gil. Entonces, como ahora sí, ya, menos mal, hasta que yo acabe de hablar, ya hay preguntas. Vamos a ver lo que preguntan algunas personas. A ver. Ok, Verónica Cordero, esta es una pregunta que de pronto la pueden contestar todas. Yo creo que voy a leer todas las preguntas, si les parece, y de ahí vamos a que cada una responda, y puede ser que algunas preguntas sean para todas, ¿ok? A ver, una de las preguntas dice lo siguiente. Dice, Verónica Cordero dice, este es un tema sumamente interesante y nuevo en el país y quisiera saber cómo se pueden comenzar a plasmar estas acciones en la práctica para cerrar las brechas. Como ven, esa es una pregunta abierta. La siguiente es ya dirigida a Cecilia.
es un espectador anónimo, bueno, hay gente que prefiere ser anónima, dice, ¿en qué estado se encuentra el proceso de economía violeta desde la Secretaría de Derechos Humanos? Es decir, se habló de créditos y un sello violeta, ¿es una idea o ya se está implementando? Verónica Cordero, la misma que preguntó antes, dice, otra pregunta que tengo es, ¿qué canales se pueden usar para difundir estas cifras de estudios y generar espacios cada vez más amplios de diálogo? Excelente pregunta, Verónica. Muy bien. Otra vez el espectador anónimo dice, ¿cómo prevenir que las leyes de paridad de género no sean vistas únicamente como un paso de que cumplir y que se conviertan en parte de una conciencia colectiva? O sea, básicamente, me encanta eso, es cómo pasar de una cosa que está en el papel, ¿no es cierto? Que de pronto puede ser muy importante, pero que tiene que aterrizar a algo de la vida real, ¿no es cierto? Algo que además calce en las mentes y en las almas de las personas. Me encanta esa pregunta. Es de espectador anónimo, pero me gustó tu pregunta. Jocelyn Ayuy dice, quiero felicitar la última ponencia, el conocer el interés real que se tiene por conocer, bueno, repite, conocer la realidad de las mujeres y actuar en pro de esta realidad. Mi pregunta es a nivel de país, ¿tienen una línea de trabajo con el gobierno para promover políticas públicas que promuevan y protejan el desarrollo laboral de las mujeres? Yo creo que esta es una pregunta que puede ir para Cecilia también, pero en general. Y por último, esta pregunta es fuerte, de Julián Cárdenas. Dice, considerando que la República del Ecuador es un país de cultura conservadora, ¿qué propondría usted? Me imagino que esta pregunta puede ser para cualquiera. ¿Qué propondría usted para poder cambiar la mentalidad del Ecuador sin vulnerar el derecho a la libertad de culto? Bueno, no sé, la pregunta no sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando, pero puede ser también, si le metemos un poco en relación a lo nuestro, es interesante porque, a ver, de esos datos de Ipsos, que justamente Julia Elena nos los presentó en otra presentación que tuvimos recién, este tema del 60% que piensa que las mujeres que trabajan le hacen daño a los hijos, porque básicamente es eso, va muy de la mano con este tema, digamos, cultural, religioso. Y además, una cosa que ese sí me traumó, te cuento, Ana María, y les cuento a Matilde y Ceci, de los datos de Ipsos, de esta encuesta, es lo siguiente. Solo el 17% de los padres y las madres encuestadas piensan que la educación debe enfocarse en la creatividad. ¿Cómo vamos a convertirnos en un país de innovación, de innovadores y de creativos si los padres y las madres quieren solamente, ellos dicen que quieren educación en valores, que no está mal, ¿no es cierto? No sé qué porcentaje altísimo, creo que era 70 y pico de por ciento quieren que la educación inculque valores, pero solo el 17% quiere hijos e hijas creativos. Nuevamente, entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos cuadriculados? ¿Queremos hijas e hijas que solamente sigan un molde? Realmente esos datos a mí me preocuparon. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar a contestar? Matilde, tal vez, o Ana María mismo, que está lista. Ana María está con... No, es que yo quería comentar un poco lo que decía Julián. No sé si de Julia Elena le habrá comentado en su momento, pero nosotros cuando lanzamos OPEP, vimos que el tema de igualdad de género es muy cultural, obviamente, ¿no? Pero no, como siempre digo, en OPEP nos basamos en la data dura y fuimos a buscar qué está pasando con esto aquí. Y básicamente todo el tema de valores y el tema cultural, dentro de un estudio que se realiza a nivel internacional, Ecuador estaba a nivel de Qatar. O sea, básicamente nosotros estamos utilizando burkas invisibles en Ecuador, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comenzamos con este tema, para nosotros era sumamente importante desarrollar como bien dice María Sara, una imagen que no imponga a los empresarios o que no imponga al hombre, porque no se trata de una competencia, nosotros no queremos desarrollar una competencia, aquí se trata de igualdad de condiciones, igualdad de derechos. Entonces, justamente cuando comenzamos este tema decíamos, no venimos a hablarle como una feminista, porque siempre piensan es que somos unas feministas locas y que salen a la calle a hacer bulla, eso es lo que tiene la gente en su cabeza. Y básicamente no es eso, es buscar la forma en que juntos, el hombre y la mujer, puedan desarrollar esta igualdad de oportunidades y derechos. Entonces, sí es importante que conozcan que el tema cultural impacta mucho en ese tema y hay que hacer desde la presidencia y vicepresidencia, que
como siempre, le agradezco muchísimo a María Sara por todo esto que está ocurriendo, pero creo que vamos a tener una oportunidad de oro en donde vamos a poder comunicar un poco más sobre qué se trata la igualdad de género. Eso es un poco lo que quería comentarle a Julián. Lo del tema de culto, no sé, no sé a qué se refiere, pero el tema cultural sí. En el Ecuador, porque además somos un estado laico, o sea que no se vulnera de ninguna manera. Aquí todo el mundo puede pensar o creer lo que quiera, ¿no es cierto? O sea, lo que no podemos es imponer, ese es el tema. O sea, libertad de culto en el Ecuador existe, somos un país laico, entonces aquí no se impone ninguna mirada, ¿no? O sea, eso es importante aclarar. Y de ahí, obviamente, lo que tenemos es que buscar justamente lo que dices tú, un equilibrio, ¿no es cierto? De tal manera que logremos eliminar esas brechas y logremos que las mujeres realmente tengan esa igualdad tan importante que está en la Constitución y en la misma Declaración de los Derechos Humanos, que es universal, sin que eso vaya a vulnerar de ninguna manera los otros derechos. O sea, eso no tiene por qué vulnerar los otros derechos, ¿sí? Entonces, ahora sí, Ceci, ¿quieres comentar tal vez algunas de las preguntas que hicieron? Yo le estaba dando paso a Matilde, pero bueno, ya que... Ay, yo aquí estoy medio loca. Bueno, quiero comentarles que cuando pensamos en esta propuesta de economía violeta, es una propuesta que no es unidireccional. ¿Eso qué significa? Que necesitamos de la mano amiga de la sociedad civil como PEP, del sector privado, porque se necesita juntar voluntades, porque alguien es dueño de esa plaza laboral y alguien es la que necesita. Entonces no es un tema unidireccional que solo el Estado lo puede emprender solito, sino que también necesitamos, por ejemplo, esta capacidad de articulación que en este caso, por ejemplo, Naciones Unidas a través de Matilde Moore también nos ha acompañado para tener, digamos, este modelo de gestión cada vez más acabado, porque también no es solo tener ideas o buenas intenciones, sino plantearnos indicadores, metas, cómo ir marcando no solo una lógica de voluntades, sino también una lógica de largo plazo, es decir, que esto no se quede solo como una propuesta de pandemia o pospandemia, sino que toda una ruta económica de un Estado debe estar cruzada, transversalizado por cualquier fenómeno de fuerza mayor que le pase, y aún si no lo hubiera, la caminata del desarrollo implica accionar y poner el pie en el acelerador, con o sin crisis mayores, y que el reto, el verdadero objetivo de la intención de esta mirada política es pensar que podemos estar muchos de la misma línea, en la misma vereda, y que podemos accionar y hacerlo mejor. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿en qué estado está si es solo una idea? Yo le decía al ministro de Finanzas, estaba Sara ahí también, que hemos ido, y estaba Ana María, que hemos ido caminando, haciendo, se necesita ir puliendo. ¿Por qué? Porque ya hemos emprendido con algunos productos financieros como el del Ministerio de Agricultura, cuyo producto financiero se llama la Super Mujer Rural, que es un proyecto que tiene relación específicamente a empoderar y accionar también recursos económicos desde la agricultura, sus líneas de intervención. O Ban Ecuador, que tiene este producto financiero que se llama Emprende Mujer y que tiene el objetivo que el nivel asociativo de las mujeres esté presente en ese nivel de acceso a recursos. Pero yo, como les digo, no es para endeudarlas, sino para acompañarlas, y que obviamente el acompañamiento se hace necesario, se hace presente, y que esos resultados tienen que verse en esas metas y en esos indicadores que estamos caminando de la mano, quienes estamos aquí como conversadoras, como contertulias, y que nos permite tener un rostro de país. Esa es la idea, que el rostro de país tenga este rostro de equilibrio, del compartir los esfuerzos para hombres y para mujeres, pero también con una mirada que indique dónde la balanza es más injusta y vemos que es en las mujeres. Entonces hay que aplicar el esfuerzo para que el equilibrio de esa balanza esté de la mano, ¿no? Entonces sí estamos caminando, está el Estado haciendo esos esfuerzos, y ya hay más de 10 millones de dólares que están aplicándose en estos productos financieros para hombres y para mujeres, pero sobre todo con acciones afirmativas para las mujeres, como es no tener esta firma solidaria del cónyuge, del conviviente,
o de la pareja que hacía que sea una medida de presión para no tener el dinero o no tener los recursos, o decir, de lo que te den, la mitad es para mí, pero la deuda es el 100% de las mujeres, ¿no? Entonces sí, estamos caminando en ese sentido. Hay una pregunta que hacían, es cómo prevenir que la paridad de género no sea un tema que sea real, ¿ya? Yo les puedo decir, en mi camino para las viceprefecturas, solo 6 viceprefectas en el país teníamos una función establecida, un encargo establecido, y teníamos roles y funciones, como dice la Constitución y como dice la ley, en unidad de autoridad con el prefecto. 6, y somos 24 provincias o 23 más el régimen especial de Galápagos. Muchas de las viceprefectas se quejaban que fueron utilizadas solamente para completar la nómina de paridad de las elecciones y no tenían empoderamiento. Pero al mismo tiempo se cuestionaba mucho el rol y la capacidad y la capacitación de las mujeres, y nunca a un hombre se le cuestiona si tiene esa capacidad y esa capacitación en el mismo rol para el que va a desempeñar como servicio público, ¿ya? Entonces, claro, las mujeres tenemos un poco más cuesta arriba, y entonces aquí el equilibrio es cómo hacer que en el momento de elegir un binomio, hombre o mujer, las reglas están claras para esta distribución competitiva, amigable, que tiene que tener un binomio, o las vicealcaldías, que son luego de elección posterior, ¿no? Pero que tienen que tener esta paridad de género. Muchos piensan que el ser segundo es un mal puesto, porque piensan que el segundo es el que les serrucha el piso con sueldo, cuando el objetivo del desarrollo territorial es desprenderse absolutamente de todo vínculo partidista, político, y la única bandera que se tiene que llevar es la de su provincia, de su cantón, de su parroquia, y en nuestro caso la única bandera tiene 7 letras, Ecuador. Y sobre esa bandera es la que tenemos que empujar absolutamente todos. Entonces la paridad de género está cuando estas reglas del juego están clarísimas, y las mujeres también demandamos que esas reglas del juego estén presentes, estén activas, y sobre todo haya y exista sensibilización, no solo para las mujeres, sino para quienes también son hombres, autoridades en cualquier puesto de ocupación pública, ¿no? ¿Qué pasa en el tema del desarrollo laboral de las mujeres? Yo diría que en este momento, cuando se estableció la ley humanitaria por parte de la Asamblea Nacional, consideró algunos elementos, digamos, de acciones afirmativas. Por ejemplo, y esto tiene que ver también para hombres, para mujeres en condición de vulnerabilidad. Las mujeres en condición de situación de embarazo, maternidad o lactancia no pueden perder su trabajo en el servicio público o en el servicio privado. Y el Estado, sobre todo, está llamado a garantizar que las mujeres en estado de maternidad o de lactancia tengan su tiempo completo, su sueldo completo, y sobre todo estas acciones afirmativas que tiene de tener un tiempo dedicado a sus hijos, especialmente en esta época. Segundo, también esta misma ley humanitaria asegura que las personas con vulnerabilidad, como por ejemplo personas con enfermedades catastróficas, enfermedades que tienen una corta duración, pero que es demostrable que están enfermas, y que sobre todo personas con discapacidad no puedan perder su empleo ni en tiempos de COVID ni antes, sino que tampoco ni en el sector público y en el sector privado. Y que obviamente en este marco se protege el espacio laboral bajo estos principios de vulnerabilidad o de racionalización del ejercicio de crisis. Es decir, no es que es indiscriminado y se van por así, ¿no? Y también, obviamente, tiene que ver con la evaluación de la situación familiar, como por ejemplo, muchas mujeres somos mujeres, se habla, u hombres también son sustitutos. ¿Cómo considera la palabra sustituto el Estado aquella persona que no tiene una discapacidad física, psicosocial, pero que sí es responsable de una persona que sí lo tiene y que bajo el cuidado
de esa persona y de su sueldo, de su honorario, es el que le permite cuidar a esta persona que tiene a su cargo, digámoslo así, y que por lo tanto, por más que digamos esté muy normal en términos de salud, por favor, me refiero, esta persona no puede perder su trabajo porque es el sostén de una persona con discapacidad y se lo considera sustituto o sustituta, es decir, que es responsable de un tercero en condición de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, los derechos están anclados a estos beneficios y yo diría derechos que se los asegura el Estado ecuatoriano y que también equivale para las empresas privadas. Creería que en el tema de cultos, si bien es cierto, el Estado es un Estado laico, los paradigmas de ser hombre y de ser mujer en la sociedad ecuatoriana son muy crueles, incluso con los propios hombres. El otro día hablábamos con mis estudiantes que son maestros. Si un hombre pierde su trabajo, mañana le dicen mantenido. Si un hombre dice que no quiere salir a trabajar, perdón, no quiere ir al boli o no quiere pegarse la cerveza con los amigos, es mandarina. Y si un hombre le da algún tipo de enfermedad y se pone un poco malito, le dicen cualquier cosa. Y mucho más si un hombre tiene alguna afectación emocional y quiere llorar, se lo califica como lo que ustedes quieran. M, le dicen M, ¿no? Entonces, un hombre siempre está cuestionado por los mismos hombres todos los días en probar que sí es hombre. Y eso también es un maltrato hacia los hombres, porque tienen que probarnos todos los días que sí son hombres, que sí mantienen, que sí son... Miren, un estudiante, y lo voy a decir, no se puede decir esto en palabras mayores en los medios de comunicación, pero dicen, si machuca, es hombre. Si mantiene, es hombre. Si ayuda en la casa, ya no es hombre. Entonces, todos estos paradigmas que cuestionan la virilidad y las formas de ser hombre por los mismos hombres o por las mujeres, también afecta a los hombres y no los deja, no vemos hombres humanos, no los vemos humanizados, permanentemente están poniéndose a prueba y esto obviamente significa que no importa el culto que sea, siempre hay esta condición. Entonces, aquí lo importante es cómo pensar que las sociedades que quieren ser más justas, más equilibradas, hacen caso a aquello que decía mi abuelita, que murió de 103 años y siempre la recuerdo como una mujer sabia. Y ella decía que para lavarse la cara se necesitan las dos manos. Y creo que ese es el mejor mensaje de una abuela de 103 años y que nació en 1916 y que a su edad ella pensaba que las mujeres teníamos un rol importante, no solo el del rol reproductivo, sino el de entender que somos también una parte vital en el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias, mi querida Ceci. Matilde, ¿cómo te va a ti con las preguntas? Bueno, voy para allá. Yo quería abordar lo que hay, veo que hay varios temas que se repiten, muchos de ellos Cecilia ya abordó también, pero yo quería abordar esto desde el punto de vista de barreras, ¿no? ¿Cuáles son las barreras principales que hay para la inclusión de las mujeres en la economía? Yo creo, y además hay que partir el hecho de que la incorporación de las mujeres en las economías provoca un efecto dinamizador totalmente de las economías, ¿no? Entonces creo que ese es como un punto de partida de que esto es bueno no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general y para las economías. Entonces, ¿cuáles son estas barreras? Y aquí hubo la última pregunta, de hecho, era uno de los temas que yo quería tocar, el tema de cuidos, ¿no? O sea, una de las primeras y principales barreras es el tema de los sistemas de cuidos. Y aquí menciona la quiebra de centros infantiles. El asegurar la posibilidad de tener sistemas de cuidado, no solamente infantiles, sino también de personas mayores o personas con discapacidad, etcétera, es fundamental para poder permitir la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Y ahí, y refiriéndome a los centros infantiles, también tenemos que recordar que todo el tema de la estimulación temprana, que es lo que ofrecen estos espacios,
también es un estimulador de las economías y, bueno, tú, María Sara, mencionabas el tema de la creatividad, que tiene mucho que ver con las economías modernas, ¿no? Entonces, creo que es una doble ganancia porque permite a las mujeres acceder al mercado laboral, pero al mismo tiempo también brinda servicios para los chicos, para los niños y niñas pequeños que son de muchísima utilidad para su desarrollo posterior. Y también hay que recordar el cuidado no solamente visto como centros de atención, sino también todo el sistema regulatorio que hay en términos de licencias, de posibilidades de estar ausentes si hay alguien enfermo, etc. Entonces creo que es fundamental. Y el cuidado también entendido como esto de compartir, lo que decía Cecilia también, o sea, compartir las tareas en la casa y compartir este cuidado también con las parejas. Entonces, eso es una de las barreras que yo creo que es una de las principales, ¿no? Otra, bueno, no voy a profundizar, Cecilia ya mencionó el tema de la inclusión financiera. Esto sobre todo, por supuesto, para emprendimientos, pero tomando en cuenta que sí, el sector informal, donde dominan, hay muchísimos emprendimientos de mujeres, el acceso a la financiación para estos emprendimientos muchas veces es más difícil. Entonces es muy positivo que hayan líneas de crédito particulares para estos segmentos, también conociendo que creo que es una verdad universal que las mujeres son mejores pagadoras. Entonces, muy positivo que hayan este tipo de programas como mencionaba Cecilio anteriormente. Creo que es... no tengo la cifra en mente, seguramente Ana María tú la tienes, pero creo que solamente como un 50% de los ecuatorianos tienen cuenta bancaria, algo así, ¿no? Sí. Y ahí, por supuesto, mayor porcentaje o menor porcentaje aún en mujeres. Nuevamente, yo creo que la crisis de COVID es una oportunidad para la digitalización y para la inclusión financiera. Tenemos que, bueno, por ejemplo, el pago de los bonos. ¿Cómo se hace el pago de los bonos que no sea de manera directa o a través de cheques o donde la gente tenga que estar físicamente en los lugares? Entonces, nuevamente es una oportunidad para impulsar la digitalización y bueno, la inclusión financiera, en este caso de cuentas bancarias, pero que también después puede llevar a una inclusión mayor en términos de crédito. Y finalmente la tercera barrera es lo que se ha mencionado también, ese tema cultural, ¿no? Y nuevamente, históricamente la inclusión de las mujeres en los mercados laborales se ha dado después de crisis o durante crisis. Las guerras, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Y tal vez esta crisis también provoque esta inclusión por una necesidad apremiante que tiene la sociedad, ¿no? Cuando tenemos una sociedad con pérdidas de empleo, pues sí hay que incorporar a todos los brazos posibles en esto. Entonces sí hay un efecto que pudiera ser directo de esta crisis que incluya este cambio cultural, ¿no? Que es la incorporación en el mercado laboral. Pero también yo creo que una empresa moderna, una organización moderna que se precie, yo creo que hoy en día está totalmente consciente de que la incorporación de más mujeres en su liderazgo, por ejemplo, conlleva una economía diferente o un producto mejor, diferentes visiones que benefician a la empresa, que benefician a la organización o a la sociedad en general, ¿no? Bueno, ahí me quedo de momento. Gracias. Muchas gracias, mi querida Matilde. Ana María, ahora sí para las preguntas. A ver, yo estaba viendo aquí una pregunta. Además hay nuevas. Espérame. Hay una pregunta que quería contestar a Jocelyn. Bueno, primero, muchísimas gracias por felicitar, porque esta iniciativa no solamente es nuestra como ONG, sino también ya a nivel país, y esto se va a beneficiar ya a nivel nacional, ¿no? Y un poco el tema, hablaba ella sobre el tema de políticas públicas. Bueno, nosotros estamos trabajando, como bien dijo María Sara, con
la vicepresidencia, con Secretaría de Derechos Humanos, estamos trabajando con el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, justamente para desarrollar todo el tema de economía violeta como un proyecto nacional. Y también estamos desarrollando diferentes investigaciones o diferentes estudios en donde, por ejemplo, están ya arrojando resultados sobre políticas públicas. Estas políticas públicas van a estar presentadas en su momento a vicepresidencia, a la Secretaría de Derechos Humanos, a los ministerios, etcétera, etcétera, para nosotros poder desarrollar esto y llevarlos obviamente a asamblea. Entonces, si la pregunta es si vamos a hacerlo, sí lo vamos a hacer, de hecho lo estamos trabajando. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos hoy en día es el sesgo que existe, como yo les dije como ejemplo, en recursos humanos, que la gente por ser mujer te preguntan que si estás casada primero, cuántos hijos tienes y si vas a quedar embarazada. Entonces eso es un tema muy sensible hoy en día y que obviamente hacia eso tenemos que ver cómo por medio de estas investigaciones podemos nosotros ya comenzar a trabajar sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, hay otro tema súper importante que de hecho es ley en Ecuador, que todas las empresas deben tener un cuartito de lactancia. Sin embargo, no existe el cuartito de lactancia en muchas de las empresas, ¿ya? Entonces eso es importante que nosotros también desarrollemos de alguna forma, ya no una política pública, porque como les digo es ley, pero crear, no sé, un tema de comunicación o crear esta sensibilización dentro de las empresas. Por eso, una vez más, comento que el tema de la empresa privada es sumamente importante, ¿ya? Clave. El tema de la corresponsabilidad parental también es sumamente importante. El tema de las mujeres que tengan, las empresas tengan políticas dentro de sus organizaciones para el tema de las mujeres en directorio o que existan más mujeres en gerencia, ¿verdad? Fomentar la participación de las empresas como propiedad de las mujeres en temas, justamente el tema de financiamiento, como bien decía Matilde, y porque existen muchas mujeres que se ha palpado hoy en día, que por ejemplo existe un gran número de mujeres que trabajan en trabajos remunerados del hogar, o domésticas, que son el 92% de las mujeres a nivel nacional, alrededor de 300.000 mujeres trabajan en este tema, en este trabajo, y muchas de ellas no tienen una cuenta bancaria, y muchas de ellas han salido de sus casas en esta pandemia para poder sacar plata del cajero. Entonces, son muchos temas que existen que recién estamos revisándolos o que de alguna forma ya con este proyecto que está manejando el Estado con Cecilia, el Ministerio de Economía y Finanzas, Maysara, creo que vamos a lograr cosas bastante interesantes. No podemos correr porque hay mucho por hacer, ¿verdad? Y porque obviamente el tema cultural impacta mucho dentro de todas las decisiones que se tomen. Entonces, como bien decíamos hace un rato, no puede ser impuesto, sino más bien debe ser consensuado, y por eso es este ecosistema, ¿no? Creo que ahí puedo responder la pregunta que me hacía ella. Muchas gracias. Yo quisiera tal vez aprovechar, digamos que a veces, como todas mencionaron de alguna manera, ¿no es cierto? Las crisis son oportunidades. Esa es ya una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Que se escucha muchísimo, pero es cierto. ¿Qué es lo que ha pasado en estos, ya van a ser 4 meses, ¿no es cierto? Los primeros 3 meses más de confinamiento y ya ahorita ya estamos saliendo. Y bueno, como habrán visto en todas partes del mundo, cuando empiezan a salir, la gente se vuelve loca, ¿no es cierto? Y entonces empiezan otra vez a cerrarse. Pero bueno, de hecho leí esta mañana que el alcalde de Miami, Dade County, va a cerrar restaurantes, gimnasios y todo porque ya se ha disparado los contagios, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener, o sea, cuando se declara la emergencia sanitaria en el Ecuador, se toman inmediatamente estas medidas duras, drásticas, pero necesarias del confinamiento. Y realmente, claro, era para contener la curva, o sea, para que no se dispare, porque el sistema sanitario no iba definitivamente a poder atender, digamos, en el caso de que en todas las ciudades del país hubiéramos tenido un disparo de la curva de contagios, ¿no? Entonces, claro, por un lado, obviamente se contiene, ¿no es cierto?, el tema de los contagios, pero hay este impacto
tan drástico, pero además hay el cambio de paradigmas, yo creo, ¿no? Porque muchas empresas, y esto pasó en todas partes del mundo, no solo en el Ecuador, muchas empresas decían, en unos 5 años me voy a digitalizar, ¿no es cierto? Tal vez, y algunas estaban ya medio planeando. Otras no tenían ni planificado, solo tenían aquí en la cabeza algún día. Bueno, ¿saben qué? La mayoría de las empresas en menos de un mes tuvieron que estar digitalizadas, porque no había otra, ¿ya? Entonces, lo mismo pasó, yo diría, con el tema de la economía violeta, porque claro, OPEF ya venía trabajando en este tema, en el concepto y todo lo demás, pero resulta que en el país, ¿no es cierto?, son muchas las organizaciones y muchas las personas que trabajan en el tema de la economía femenina, llamémoslo así, de la economía de las mujeres, desde distintas miradas, ¿no es cierto? Desde, por ejemplo, la participación de la mujer en el mercado del trabajo, el tema de reclutamiento, ¿no es cierto?, que sea paritario, el tema de tener cada vez más mujeres en cargos de alta dirección, no por un chauvinismo desde el otro lado, sino porque es importante que haya esta diversidad, no solo porque es justo, digamos, ¿no es cierto?, sino porque además es conveniente. Si además, y esto no sé el dato exacto en el Ecuador, Ana María, ojalá ese es un dato que tienen que ustedes que sacar, pero que en Brasil, yo en el año 2013 ya lo tenían clarito los brasileros, ellos decían, claro, que en la mayoría de los hogares, las tomadoras de decisión de las compras son las mujeres, son las madres. Pero ya no solamente de las cosas que tradicionalmente las mujeres tomaban las decisiones, sino de otras cosas que antes los hombres tomaban las decisiones, ¿sí? Entonces, claro, si no tienes, por último, por un tema meramente económico, si no tienes mujeres en los directorios de las empresas, vas a tener decisiones incompletas. Las empresas que tienen más mujeres en los directorios o en la alta dirección, o sea, en los consejos directivos o en la alta dirección, gerencias, vicepresidencias para arriba, son más rentables. Son empresas que los estudios de McKinsey y de estas consultoras dicen que entre el 35 y el 40% más de retorno a la inversión en promedio en las empresas que tienen mujeres en la alta dirección y tomadoras de decisiones a nivel de directorio. Los directorios son los que definen las políticas empresariales de esas empresas y los ejecutivos son los que operativizan, ¿ya? Entonces es más o menos como la asamblea y los ministros, ¿no? Algo así. Como el legislativo y el ejecutivo en el gobierno, es en las empresas, los directorios y la alta dirección. Entonces, es un tema también importante. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta pandemia y todas estas cosas, y tener que ser más creativos y tomar decisiones, muchas cosas que nos hubieran tomado 5 años, nos están tomando pocos meses. Y una de esas cosas es el impulsar la economía violeta. ¿Para qué? Para cerrar las brechas de género. Y nos hemos puesto de acuerdo todos. Eso es lo interesante. Y vamos a seguir trabajando juntos. ¿Por qué? Por unos derechos que ya estaban en el papel. Esa es una excelente pregunta que hizo alguien ahí. ¿Cómo evitar que esto sea solo un tema en el papel o en el PowerPoint y se convierta en algo real? Resulta que ya está pasando, ya venía pasando. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a visibilizar a través de todo este concepto y de este ecosistema funcional, porque el ecosistema tal vez ya estaba ahí o no estaba, o ya estaban pasando cosas, pero no había esta funcionalidad. Con un ecosistema funcional en el que todos los actores trabajemos de manera mancomunada y colaborativa, esto va a avanzar mucho más rápidamente. En algunos de los últimos foros virtuales o meetups que hemos tenido últimamente, dicen tenemos que treparnos al carro de todo esto que está pasando. Yo les digo, no señores, no hay que treparse al carro, hay que treparse al jet supersónico. Tenemos que ir rápidamente, porque si no, serán 300 años más para que eliminemos las brechas. Así que carro supersónico es lo que tenemos en lo que tenemos que treparnos. Ahora sí les pediría unas últimas reflexiones a todas nuestras queridas panelistas invitadas. Así que Matilde, ¿qué te parece una última reflexión? No sé, unos mensajes positivos o lo que tú quieras decir ya para cerrar este lindo encuentro. Sí, nuevamente, el tema de la crisis, yo creo que hay una oportunidad es decir, al mismo tiempo tenemos esta crisis, pero hay también un apoyo internacional, yo siento bastante fuerte. La banca de desarrollo se ha realmente volcado en esta crisis, y esto es a nivel global,
Creo que se han liberado recursos de manera extraordinariamente rápida. De ello, llevo muchos años trabajando con cooperación y con desarrollo y con la banca de desarrollo y nunca he visto los ritmos que han ocurrido ahora. Entonces, creo que sí hay, con todas las limitaciones que sí hay en términos de capital, sí hay una inyección financiera que puede aprovecharse para dirigirse de manera particular a estos sectores, ¿no? Y ahí está el programa de economía violeta con sus tres grandes objetivos que Cecilia ya mencionaba, ¿no? El acceso a créditos y activos productivos, reducir las barreras de acceso para entrar al mercado laboral y generar alternativas para mujeres en sectores particularmente afectados. Y ahí yo creo que hay una tarea grande también que hacer con todo lo que es el sistema educativo, lo que es la educación técnica, etcétera, para hacer reconversión de trabajos y demás. Creo que al mismo tiempo hemos hablado mucho de la digitalización, pero el PNUD hizo un estudio recientemente que muestra que solo en América Latina solo el 20% de los empleos son posibles de reconvertir a lo digital, o sea que sí tenemos que continuar buscando maneras de seguir trabajando en lo análogo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero sí hay oportunidades para redirigir la economía y tal vez para finalizar, una de las características justamente de lo que se llama la economía feminista, la economía femenina, es el tema de la solidaridad. Y yo creo que es una oportunidad también para hacer una economía mucho más solidaria. Gracias. Muchas gracias, mi querida Matilde. Ceci. Bueno, yo creería que cuando pensamos en la crisis también hay incertidumbre porque tenemos temor a lo desconocido, a cómo vamos a vivir mañana, qué va a pasar mañana, y la incertidumbre nos agobia. Pero al mismo tiempo el ser humano en esta incertidumbre quiere lo más pronto volver a la normalidad. Y yo creería que no podemos volver a la normalidad. O sea, no vamos a ver el mundo como lo conocíamos antes, ya no está, no existe, porque ya el mundo se ha trastocado, hemos cambiado la forma de salir a la calle, la forma de llamarnos, de buscarnos, de mirarnos, de saludarnos. Han cambiado las formas hasta de morir. Y por lo tanto, también hay que evitar volver a esa normalidad donde también hablábamos de que hay violencia para niñas, niños y mujeres. Y esta es la oportunidad de mirar a la crisis para transformarnos, para mirar distinto, para sentir que lo que nos ha pasado realmente trastoca toda nuestra fibra de seres humanos, porque hoy en este preciso momento, María Sara, ya no está lejano el COVID, ya escuchamos mi familia, mi tío, mi hermano, el abuelito o mi amigo está en COVID, ya no está lejano, ya está en la discusión y en el día a día. Entonces, si eso pasa, significa que a los que todavía tenemos esta oportunidad de mirar el futuro como una oportunidad también de darles una esperanza a nuestros hijos, es que no volvamos a esa normalidad que nos hace daño, sino que nos transformemos para bien, que nos transformemos mirando esa posibilidad de que este cambio necesario que ha golpeado tanto a la humanidad nos golpee en nuestras formas también de pensar, de ser y de actuar, y que debemos ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ser simplemente un mejor ser humano que lo que busca es vivir en paz, en felicidad y también promover un proyecto de vida cada vez más saludable. Muchas gracias, mi querida Ceci. Este tema de la transformación a mí me toca. Yo creo que es algo realmente importante. Gracias. Ana María, tus últimas reflexiones. Y a ver, yo tengo dos cositas, bueno, tres cositas. Una, que efectivamente sí hay estudios donde indican que
80% de las decisiones de compra las hacen las mujeres, ya no solamente en comprar alrededor del mundo. En el mundo ¿ya? sí. No solo en el mundo entero, ¿ya? Y eso es súper importante. De ahí, otro tema que estaba preguntando Matilde, efectivamente el 52% no tienen bancarización. Es un estudio que realizó el INCAE, y algo súper importante en este estudio que se vio hace unas 2 semanas, que la brecha de financiación de pymes en Ecuador se estima en 15.7 mil millones. Cerca de 1.500 millones eran empresas de mujeres en Ecuador, ¿ya? Entonces es importantísimo. Y bueno, mi última reflexión es simplemente que somos la fuerza laboral del futuro, y que esto no solamente va a ayudar a la productividad de un país, a su eficiencia o a mejorar sus índices de seguridad y calidad dentro de sus empresas, sino también a la sociedad y obviamente a toda la descendencia que vamos a dejar en este mundo, ¿no? Eso es finalmente. Muchas gracias, mi querida Ana María. Y bueno, aquí coincide, no sé, tú tienes una nena de 6 años. Sí, sí. ¿Ya? Matilde tiene 2 hijas. ¡Wow! ¿Ya? Ajá, 2 hijas, una grande, otra menos grande. ¿Ya? Yo tengo una hija, ¿ya? Y yo creo que en todo caso queremos que nuestras hijas tengan otra realidad, ¿no es cierto? Por ellas lo hacemos, creo yo. Una realidad diferente a la nuestra. Y algo que no me acuerdo el dato exacto, pero era un dato que sí me impresionó. Si todo el talento femenino que está ahí realmente entrara en condiciones dignas, en condiciones de potenciar y de empoderamiento a los mercados del trabajo alrededor del mundo, se hablaban de trillones de dólares, ¿no es cierto?, que en los cuales los PIBs mundiales se potenciarían. Eso mirándolo solo desde el punto de vista de los números, ¿no es cierto? Hay muchas otras, digamos, beneficios, efectivamente, de que las mujeres accedamos al mercado de trabajo en condiciones dignas, en condiciones igualitarias, en condiciones, además de no tener que sufrir violencia, porque tristemente también hay violencia en los espacios de trabajo, ¿no es cierto? Está lo que se llama el acoso laboral, que puede ser el acoso moral o el acoso sexual, que ya son, en el caso del acoso sexual ya es un delito. Pero el otro, el acoso moral, también es sancionable, ¿no? También se puede sancionar desde el punto de vista institucional, jurídico, etcétera, en el país. Entonces, todavía hay tantas cosas en las que tenemos que trabajar, pero definitivamente, y mi última reflexión sería, esto es un tema de todas y todos. Esto es un tema que me encanta lo que dice la Isabel Allende. No voy a decir lo último porque eso es medio fuerte, pero Isabel Allende dice que somos miles de millones las mujeres que estamos despertando, ¿ya? Y nos acompañan en este proceso de despertar millones de hombres. Ella, como ya es una mujer de 70 y pico de años, dice, nuestros hijos y nuestros nietos, hablaba a las mujeres de su generación. Bueno, en nuestro caso son nuestros compañeros de vida, nuestros hijos, nuestros nietos cuando lleguen. Realmente yo sí creo que las nuevas generaciones están con un chip un poquito diferente, para no tener que estar como Qatar, ¿no? Sino para realmente no tener estos burkas transparentes, sino que realmente hombres y mujeres juntos podamos trabajar dentro de este concepto de economía violeta para que cerremos las brechas, tengamos esta igualdad de derechos y oportunidades, y para que en sororidad, y a mí me encanta esto de la sororidad, para que como hermanas las mujeres realmente podamos avanzar de manera sostenida, amable. Me gusta esta palabra, amable. Amémonos más nosotras mismas. Comencemos por ser más amables con nosotras mismas. Esa sería, y después obviamente con todo el resto y sobre todo con las otras mujeres. Entonces ese sería un poco el mensaje, agradecerles a cada una de ustedes por su presencia y decirles que el próximo Meetup, que será el número 23, va a tratar de un tema muy lindo. La moda sostenible. La moda sostenible es muy importante, que además entra mucho dentro del concepto de la economía circular, que básicamente significa cambiar el chip, porque la economía lineal lo que nos acostumbró es a que compro algo, ya no me sirve, le boto. Compro algo, ya no me sirve, le boto. Ahora, para empezar, ya voy a pensar bien qué es lo que compro.
como consumidoras, vamos a pensar bien qué es lo que compro. Si tenemos el 80% de la toma de decisiones de la compra, las mujeres tenemos que ser, como dicen en inglés, el driving force, esa fuerza de cambio para que las compras sean sostenibles. Las compras de los hogares sean sostenibles, que no nos llenemos de plástico de un solo uso. El plástico no es malo, el plástico de un solo uso sí tiene sus problemas, para que realmente pensemos, y en este caso va a ser sobre moda sostenible. Así que nada más, estarán atentos a nuestras convocatorias. Gracias nuevamente, Ceci, Matilde, Ana María y a todos los que todavía están con nosotros hasta estas horas. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.